7 del Evangelio de Mateo, capítulo 7 del Evangelio de Mateo, vamos a leer del verso 24 al verso 27. Hay una enseñanza muy poderosa ahí que creo que nos puede poner dentro del contexto de lo que queremos exponer, de queremos transmitir en este tiempo. Cuando lo tienen me dicen amén, y los que están ahí en la pantalla dice clic. Digan clic, amén, gloria al Señor. ¿Lo tenemos? Quiero leer para ustedes, como siempre saben ustedes que a mí me gusta leer muy despacio. Dice el verso 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. En algunas versiones, en este párrafo, en el subtítulo que tienen arriba, algunas dicen los cimientos, otra dice el hombre sabio y el hombre necio. Y de eso se trata esta porción bíblica. Que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó, porque estaba fundamentada sobre la roca. ¿Por qué no cayó? Porque estaba con un buen fundamento. Verso 26, aquí viene el contraste. Aquí tenemos un contraste de un hombre sabio y un hombre necio. Pero cualquiera que me oye estas palabras, oye, y no las hace. El primero las hace, el segundo no las hace. Le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó. Y fue grande su ruina. Y verso 28 y 29. Y cuando terminó Jesús de hablar estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Verso 29. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¡Wow! ¡Qué tremendo eso! ¿Verdad que sí? Ahora, esta porción bíblica es el cierre de lo que se llama el Sermón del Monte, ¿verdad? Que comienza en el capítulo 5 del Sermón del Monte. Y yo quiero que vayamos al capítulo 5 y veamos un par de cositas ahí muy interesantes de esta introducción. Esta es la introducción, por decirlo de alguna manera, del versículo 1 al versículo 2 del capítulo 5 de Mateo es la introducción al Sermón del Monte. Pero del versículo 24 del capítulo 7 al versículo 29 es la conclusión del Sermón del Monte. O sea, tenemos una introducción, tenemos puntos, ahí se puede hacer un bosquejo, ¿verdad? Con esos 3 capítulos. Tenemos tenemos el tema, tenemos la introducción. A partir del verso 3 tenemos el desarrollo. Y ahí vamos a llevar un montón de temas hasta llegar al capítulo 7, pero cierra con una conclusión que ya le leí a ustedes. Pero vamos a ver la introducción. Y viendo las multitudes, subió al monte. Y viendo las multitudes, dice, subió al monte. Y como que los montes eran muy significativos para Jesús, ¿verdad que sí? El monte, para hablar, enseñar la parábola, y empieza en un monte. Y en un monte también fue donde fue crucificado, ¿se acuerda? También en un monte. Los montes eran muy significativos para Jesús. Y dice, y sentándose. Era una forma de enseñar en los tiempos de Jesús, que los maestros enseñaban sentados. Verso 2 dice, se llegaron a él sus discípulos. No solamente eran los 12, sino todos los que seguían a Jesús, porque había una gran multitud de seguidores de Jesús. Y abriendo su boca, ojo a esto, verso 2,
y abriendo su boca. Hermanos, para enseñar hay que abrir la boca. Yo para hablar tengo que abrir mi boca. Yo para predicar tengo que abrir mi boca. Para hablar con alguien tiene que abrir su boca. Tiene un significado muy interesante. Y abriendo su boca, eso significaba que lo que él iba a presentar era un mensaje bien pensado. Un mensaje que no era algo que se le antojó, no era un mensaje para pasar el rato, ¿verdad que sí? Para pasar el rato. No. Era un mensaje con una connotación muy maravillosa, que ahorita les digo en qué consistía, muy poderosa para todos y cada uno de los que le estaban oyendo en ese momento, que eran multitudes. Una multitud, yo no sé de cuántas personas. 4,000, 5,000, multiplíquelo por 4, eran los miembros de una familia, 20,000 personas. Imagínate qué multitud, ¿verdad que sí? Una multitud. Vamos a transmitir normalmente si quieren. Y entonces necesitamos, hermano, entender eso. Ok, y abriendo su boca, bien, era algo que estaba bien pensado, algo que estaba bien planificado, y había algo de mucho cuidado lo que él iba a decir, porque había un propósito poderoso en lo que él iba a decir. Un propósito maravilloso. Si usted es una persona que le gusta estudiar la Biblia, espero que así sea, yo le invito para que usted se lea todo el Sermón del Monte, capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 de Mateo. Y se va a dar cuenta de que esa enseñanza encierran cosas el fundamento, por decirlo así, para la vida del cristiano. Les enseñaba diciendo, ok, aquí comienza el mayor momento de instrucción espiritual y escritural que jamás fue dada en la historia de la humanidad. Los estudiosos, los eruditos, dicen que este es el fundamento, la columna vertebral del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que nos fue dado para que nosotros pudiéramos vivir de una forma como Él nos manda a vivirla. Y cuando Él termina la conclusión, Él dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, o sea, toda la enseñanza del Sermón del Monte, toda esa enseñanza de estos 3 capítulos, Él está terminando en la conclusión, cualquiera que me oye estas palabras y las hace. El problema que la iglesia tiene hoy en día, hermanos, es que oye la palabra de Dios y no la hace. La palabra de Dios no es una enseñanza teórica. La palabra de Dios no es una enseñanza que usted oye y se llena la cabeza de conocimiento. Solamente. Porque hay mucha gente que tiene mucho conocimiento bíblico, pero le falta un ingrediente. Y ese es el tema. Y ese ingrediente se llama sabiduría. Sabiduría para poner en práctica lo que Dios dice. El hombre sabio pone en práctica lo que Dios dice. El hombre sabio obedece lo que Dios dice. Obedecer es practicar lo que Dios dice a través de su palabra. Y si usted, hermano, escudriña, uno a veces le da gusanillo por comenzar que eso puede ser en otra ocasión, a extractar el mensaje concreto de lo que Jesús enseñó a través de esta porción del Sermón del Monte, hermano, y cada párrafo que está dividido, cada capítulo, extraemos una enseñanza maravillosa, que si nosotros la ponemos en práctica, nuestras vidas no serían tan paupérrimas como desdichadamente es para muchos hoy en día, o es para muchos. Necesitamos, hermanos, entender eso. El título del tema es la importancia de la sabiduría en la vida del cristiano. La importancia de la sabiduría en la vida del cristiano.
Cuando hablamos de sabiduría, estamos hablando de que en la Biblia aparece 248 veces la palabra sabiduría. Y nos habla de dos tipos de sabiduría: la sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo. La sabiduría de lo alto y la sabiduría terrenal. Nos habla de esos dos tipos de sabiduría, que tienen sus connotaciones. Interesante es, hermano, que esta palabra sabiduría aparece en Job, en Proverbios y en Eclesiastés 120 veces. Ojo, todos sabemos quién escribió Proverbios y todos sabemos quién escribió Eclesiastés, que es el mismo escritor, Salomón. Cuando Salomón, Dios le dijo que qué quería, cuando iba a ser rey, toda la cosa, que qué quería, él le pidió, no le pidió plata, no le pidió ejércitos, no le pidió cosas materiales. ¿Qué le pidió? Sabiduría. Le pidió sabiduría. Hoy necesitamos sabiduría, hoy más que nunca en lo que estamos viviendo, porque tenemos allá afuera un reto tan grande, hermanos, que solamente con la sabiduría de Dios nosotros podríamos hacerle frente. Hay una gran confusión en la vida de muchos cristianos. Confusión en el sentido de todo el montón de cosas que están viniendo, de todo el montón de cosas que están sucediendo, hermanos, de todo este montón de situaciones que hoy estamos viviendo, con la tecnología, con la IA, con las redes sociales, con la revolución comercial, con tantas cosas, hermano, el nuevo orden. Y ahí podríamos dar una lista y mencionar un montón de situaciones que hoy nos estamos enfrentando. El mundo se está enfrentando, pero el mundo no sabe qué hacer. Pero nosotros, hermanos, no tenemos la sabiduría de este mundo, tenemos la sabiduría de Dios para caminar de acuerdo a la palabra de Dios y vivir una vida diferente y tener respuesta para todo este montón de gente que está confundida, no sabe ni qué hacer. La gente pregunta, ¿qué va a pasar cuando se termine el mundo? Que si el chip, que si el anticristo ya está, que si esto, y todo ese montón de preguntas que la gente se hace. Por eso, hermano, es indispensable escudriñar la palabra del Señor, porque de ahí extraemos la verdadera sabiduría. No hay sabiduría en este mundo, no hay sabiduría en este mundo que esté por encima de la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios está por encima. Los hombres se jactan de su sabiduría. Los hombres se jactan, el mundo, mucha gente se jacta de su sabiduría. Pero, hermano, la sabiduría de Dios está por encima de la sabiduría humana, de la sabiduría del hombre. Porque la sabiduría de Dios tiene dos connotaciones. Número uno es sobrenatural. Y número dos es espiritual. Hermanos, y nosotros necesitamos, como iglesia, caminar y vivir de acuerdo a la sabiduría de Dios. Ahora, la sabiduría tanto terrenal como celestial son totalmente opuestas. Ellas son identificadas por la conducta en claras obras que se realizan por las acciones. Las acciones, la conducta de la gente muestra qué tipo de sabiduría tiene. Desdichadamente hay muchos cristianos que actúan con la sabiduría terrenal y no con la sabiduría de Dios, con la sabiduría que viene de lo alto. Entonces, hermano, estamos viviendo fuera del contexto de lo que Dios dice. Ahora, las características de la sabiduría humana que no desciende de lo alto, como dice Santiago 3:14. Número uno, la sabiduría que no viene de lo alto, que es de este mundo, tiene celos amargos, es contenciosa, es jactanciosa y es mentira. O sea, se vive en la mentira. Pero la sabiduría que viene de Dios, según Santiago 3:17, los sabios judíos siempre estuvieron de acuerdo que la verdadera sabiduría viene de lo alto. No es algo que el hombre obtiene,
sino algo que Dios otorga, y esta sabiduría llega a los hombres de parte de Dios. La que viene de lo alto es la sabiduría que viene a los hombres de parte de Dios, pero viene a todos aquellos que un día se han arrepentido de sus pecados y le han entregado el corazón a Jesús y viven para Él. Entonces ellos reciben la sabiduría que viene de lo alto. La verdadera sabiduría es pura. O sea, no hay contaminación. La verdadera sabiduría es la que se exenta de todo motivo, hermano, exterior, tan limpia de egoísmo que ha llegado a ser lo suficiente para ver a Dios. ¿Qué dice una bienaventuranza? Bienaventurados los de limpio corazón. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. ¿Y quiénes son los de limpio corazón? Los que viven de acuerdo a la sabiduría de Dios. Los que viven, hermano, y practican la sabiduría de Dios en sus vidas, en todo el sentido de la palabra. Se echa de ver en la conducta, se echa de ver en las acciones, cómo trata a su esposo. Recuerden que la Biblia habla en el capítulo 14, verso 1 de Proverbios. Vamos a ver cuál mujer se lo sabe. Proverbios 14, 1. Sin ver la Biblia. No les oigo. Las mujeres. Le pregunté a las mujeres, ¿verdad que sí? No. Dice Proverbios 14:1. La mujer sabia edifica el hogar. ¿Quién edifica el hogar? Pero la necia, o sea, con lo que hace, destruye el hogar. ¿Cuántos hogares han sido destruidos por mujeres? Ya lo dijeron por ahí. Necias. Pero ¿cuántos hogares han sido edificados por esposas sabias? Hermano, vea qué interesante. El necio de corazón destruye. El sabio de corazón construye, edifica. Y edifica con el fundamento correcto. Conoce su norte. Sabe cómo vive. Su forma de actuar, su forma de ser. Desdichadamente metemos la patilla muchas veces, ¿verdad que sí? A veces como esposos. Y a veces las esposas también. Siempre se ha dicho que las mujeres son sabias en sus consejos y todo. Pero hay mujeres que no han sido sabias en sus consejos, que han dado malos consejos. Sino que lo diga Adán. Sino que lo diga Abraham. Sino que lo diga Job. ¿Verdad que sí? Malos consejos recibieron de sus esposos. Bueno. Es de suma importancia, hermano, esto. La verdadera sabiduría es amable. Aquello que está más allá de la ley escrita. Hay leyes escritas. Hay leyes escritas, ¿verdad que sí? En los países. Todos los países tienen leyes. Pero, hermano, y a veces yo tengo derechos. Pero como hijo de Dios, yo tengo que ser amable. Y no tengo que imponer mi ley. Hay gente que es que yo soy un hijo de Dios y como hijo de Dios yo tengo derechos. Tengo noticias para usted. Como hijo de Dios usted no tiene derechos. Todo el mundo quedó en silencio, ¿vio? Porque nosotros queremos... La sabiduría humana dice, yo tengo derechos. Pero hermano, nosotros no tenemos derechos. Queremos tenerlos desde el punto de vista carnal. Pero desde el punto de vista espiritual no tenemos. Si te dan por una mejilla, Sermón del Monte, ponga la otra. Si tu enemigo te hace un mal, hazle un bien. ¿Está conmigo todavía? Y voy a decir algo, y yo sé que
Esto sale por las redes sociales y va para todo el mundo. Los cristianos verdaderos, hijos de Dios, que actúan con la sabiduría de Dios, no deberían de llevar a otro cristiano ante los juicios, ante las leyes, ante los tribunales. Porque la Biblia dice que no hay que hacerlo. Es un trago grueso. Cuesta tragarlo, hermano, pero es lo que dice la Biblia. Sorry. Es lo que dice la palabra del Señor. La sabiduría terrenal. Y hay cristianos que actúan con la sabiduría terrenal y hacen un montón de cosas que la Biblia dice que no hay que hacer. El ser humano que sabe perdonar aun cuando la ley le conceda el derecho de condenar es un cristiano lleno de sabiduría. Es cuando sabe hacer uso de su derecho, sabe cómo contemplar la justicia con la misericordia, o sea, sabe cómo hacerlo, sabe cómo llegar a acuerdos, hermanos, para no llegar a los extremos que carnalmente muchas veces llegamos. La sabiduría de Dios. ¿Cuántas vidas arruinadas? ¿Cuántas familias arruinadas? ¿Cuántas congregaciones arruinadas? ¿Cuántos pueblos arruinados? ¿Cuántas naciones arruinadas? Porque están construyendo sobre el fundamento falso, con la sabiduría terrenal y no con la sabiduría celestial. La verdadera sabiduría es benigna. O sea, está siempre listo para obedecer. El ser humano que es sabio está deseoso de obedecer a Dios cada vez que lo requiera. No se va a salir de lo que Dios dice. Siempre el cristiano que actúa con la sabiduría de Dios está deseoso de obedecer lo que Dios dice. No importa dónde sea. Otra cosa importante de esta sabiduría es que es fácil de persuadir. El que está dispuesto a escuchar, a razonar. La sabiduría no es rígida ni insensible. Está dispuesta a escuchar, desea aprender y a adiestrarse y sabe que hay que ceder. Hermano, sabe, muchas veces por no ceder llegamos a extremos. En un matrimonio, una relación matrimonial, si el esposo no pone abajo y cede, se hace la de San Quintín. Si la esposa no pone abajo y cede, porque por lo general queremos ganar. Y cuando comenzamos uno dice, otro dice, otro dice, otro dice, otro dice, a ver quién gana. Hay una competitividad en el corazón del ser humano. El ser humano por naturaleza es competitivo y no quiere perder. Pero el que actúa con sabiduría cede. Actúa como si Jesús estuviera ahí. ¿Qué haría Jesús en esta situación? Y la pregunta que se hace, ¿qué haría Jesús en una situación como esta? Bueno, lo que él hizo. Si te daban por una mejilla, ponga la otra. Cuando fue llevado a la cruz, nunca dijo nada. Como manso cordero fue llevado a la cruz. Nosotros vivimos pidiendo derechos y derechos y derechos. La verdadera sabiduría está llena de misericordia. Y misericordia, escuche bien, hermano, misericordia. Un cristiano que dice misericordia es un cristiano que tiene el fruto. Por el fruto, ahí, Sermón del Monte, por el fruto los conoceréis. El árbol bueno da, el árbol malo da. El árbol bueno no puede dar frutos malos. El árbol malo no puede dar frutos buenos. Por el fruto se conoce el árbol. Si yo digo que soy cristiano y que tengo misericordia, entonces, hermano, tiene que verse con el fruto, con lo que yo hago, cómo trato a los demás, aún jurando en daño propio.
¿Aló? Nosotros muchas veces como hijos de Dios queremos sacarnos el clavo con alguien, ¿verdad que sí? Pero hermano, la sabiduría no actúa así. La verdadera sabiduría es indivisible. La verdadera sabiduría elige su rumbo y persevera en él. No es vacilante. Mantiene las verdades cristianas. Tiene certeza de las verdades de Dios y no cambian. O sea, conoce su norte. No se aparta ni a derecha ni a izquierda. Va por el camino que le han trazado. Por el camino que le traza la palabra de Dios. Y eso es muy importante. Y eso es de suma importancia. Hermanos, la sabiduría es una de las cosas más importantes, o es uno de los temas más importantes de la Biblia. Cuando usted lee la Biblia, usted se va a encontrar, hermano, con sabiduría, con la esencia de la sabiduría. Cuando usted lee el libro de los Proverbios, por poner un ejemplo, usted se va a encontrar sabiduría de principio a fin. ¿Qué dice Proverbios 1:7? Ahora sí, estrellita. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. O sea, que el cristiano que es sabio obedece a Dios. Ama a Dios y lo demuestra con la obediencia. Yo puedo decir que amo a Dios, pero cuando no obedezco estoy mintiendo. Y le estoy diciendo a los demás, es mentira lo que yo estoy diciendo. La palabra sabiduría, como ya dije, aparece 248 veces, que tiene que ver con la sabiduría de lo alto y la sabiduría del mundo. 120 veces aparece en los libros de los Proverbios, Eclesiastés y Job. La sabiduría es una cualidad atribuida a quienes poseen una gran cantidad de conocimiento y se distingue por usarlos con prudencia y sensatez. El hombre sabio actúa con prudencia y actúa con sensatez. O sea, es una persona muy concentrada, es una persona que no va a decir algo, que no va a decir cosas que puedan herir a alguien, que puedan maltratar a alguien, que puedan perjudicar a alguien. Es una persona que tiene buen juicio, para ponerlo más exacto. Ahorita les voy a leer un texto bíblico. Tiene buen juicio, es ecuánime. No abre la boca por abrirla. Hermanos, somos tan sueltos de lengua que decimos cosas, hermano, hiriendo a muchas personas. Que decimos cosas, hermano, que llevan veneno, que llevan maltrato para otros. Pero la sabiduría, hermano, el hombre sabio sabe retener, sabe controlar su lengua, sabe qué decir, cuándo decirlo y cómo decirlo. Santiago habla mucho de la lengua. Es un miembro muy pequeño, pero puede causar un incendio destructor increíble. Pero el hombre sabio es, ¿cómo dice Santiago? Tardo para hablar. Pero nosotros somos tardos para oír. Y prontos para hablar, pero es al revés. Tardos para hablar. Hermano, a veces nosotros somos al revés, porque no tenemos la sabiduría. Si de algo nosotros debemos de orar todos los días, bien tempranito en la mañana, Señor, dame sabiduría en este día. Que tu sabiduría fluya en mí, Señor,
para tomar decisiones correctas. ¿Sabe por qué muchos cristianos fracasan en su vida? Porque no caminan ni actúan con la sabiduría de Dios para tomar decisiones. Y cuando usted no toma decisiones de acuerdo a la sabiduría de Dios, tengo noticias, te va a ir mal. Como la joven que está en la iglesia, entregada al Señor, sirviendo al Señor, consagrada al Señor, y por ahí aparece un picaflor. Por ahí aparece un picaflor y la muchacha, y el muchacho le habla muy bonito y ella le suena muy bonito y ya comienza a establecer algo ahí, pero el muchacho va por otra cosa y la muchacha, porque no actuó con la sabiduría de Dios. Y eso le puede ocurrir a un hombre casado, a una mujer casada también. Puede ocurrir a cualquiera, a un muchacho, a una muchacha. Por eso los chicos, nuestros hijos que están pequeños, debemos de ayudarles para que actúen con la sabiduría de Dios, y enseñarles la sabiduría de Dios. Como en el capítulo 4 vemos a Salomón hablando de su papá y hablando de su mamá, que se sentaron con él para decirle: hijo, estas son las cosas que usted debe hacer, así usted debe vivir para que te vaya bien. Y nosotros como hijos de Dios tenemos a nuestro Padre Dios que nos sienta en sus regazos y nos dice: muchachos, aquí está, aquí está la sabiduría, aquí está, viva de acuerdo a esta sabiduría y te va a ir bien. ¿Sabe por qué nos va mal muchas veces? Porque no actuamos de acuerdo a la sabiduría de Dios. Actuamos de acuerdo a la sabiduría del terrenal. La sabiduría se describe con el tiempo a partir de hechos, experiencias propias y ajenas, y de la observación y la reflexión sobre la vida. Hay cosas, hermano, que nos van, y situaciones que vivimos, que nos van a dar sabiduría. Hay un dicho que decían nuestros abuelos. Seguramente ustedes se acuerdan. Nadie experimenta por cabeza ajena, ¿se acuerdan? ¡Qué gran verdad! ¡Qué gran verdad! Nadie experimenta por cabeza ajena. A veces tenemos que llevarnos nuestros coscorrones, hermano, nuestros golpecitos para aprender sabiduría. Y a veces Dios permite por nuestra cabezonada que pasemos por algunas situaciones para que aprendamos sabiduría. Para que aprendamos a decir, como cuando nuestra mamá, casi principalmente, a las 6 de la tarde está aquí. Y llegábamos después de las 7, pero no llegábamos bien, llegamos con una pata quebrada, con una pata tropezada, con un clavo en un pie. Llegábamos con algún golpe o algo. Se lo dije. ¿Vio? Se lo dije. Si hubiéramos llegado a las 6 no nos hubiera pasado nada. ¿Cuántos muchachos y cuántas personas y cuántos nosotros, viejillos con barba y bigote, nos pasa lo mismo? ¿Nos pasa lo mismo o no? Porque no le hicimos caso a Dios. Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué? Por cabezón. Señor, pero mire. Yo te dije que no, pero te metiste en tu cabeza. Cuando actuamos con la sabiduría terrenal nos va a ir mal. Muy mal. Requete mal. Hay tres etapas, no sé si decirlo así, de la sabiduría terrenal, o 3 manifestaciones de la sabiduría terrenal. ¿Cuál es? Diabólica, animal y terrenal. Ahora, pero hay otra sabiduría que está por encima de eso, que es la sabiduría de lo alto. Usted sabe, hermano, que la sabiduría del hombre, que en la sabiduría el hombre ha hecho cosas muy buenas. Pero que también el hombre de esas cosas buenas las ha convertido en fuentes para destruir.
para destruir. Lo que se hizo con un fin bueno, lo cogieron para matar gente. Un cuchillo no se hizo para matar a nadie. Una arma no se hizo para matar a otra persona. Que el hombre la pervirtió de esa manera, porque esa es la sabiduría terrenal. Nosotros, hermanos, podemos estar pensando muchas cosas, pero nosotros a veces tenemos muchas armas que las hemos usado para el mal y no para el bien. Las palabras, las acciones, las actitudes, la conducta, la forma de ser, muchas veces ha sido como armas para destruir a otros. Y esa es la sabiduría terrenal. Pongo un ejemplo, que una madre porque le ha ido mal en su vida, que está ofuscada, tiene chicos, madre soltera, el cabezón se fue y la dejó con todos los chicos, o qué sé yo. Y aquellas crecen los chicos, pero la mamá quiere desquitarse inconscientemente o conscientemente con sus chicos, con sus chicas. Tiene problemas con el esposo y el hijo es el que paga los platos rotos. ¿Qué te ves, este caballo animal? Yo no sé, pero hace muchos años, ahora yo no sé si se usará esos términos. De lo horrible que era o escuchar a una mamá decir, mejor hubiera parido un rollo de alambres. ¿Oyeron? ¿Se acuerdan? ¿Alguien escuchó ese término? Mejor hubiera parido tal cosa. ¿Por qué lo decía? Con esas cosas que hacían, marcaban un hijo o una hija. Los papás les decían a las hijas, ¿para qué ir a estudiar? ¿Para que venga con patebanco? Los más viejillos sabemos qué quiere decir eso, ¿a que sí? ¿Para qué va a ir a estudiar? ¿Para qué va esto? ¿Para qué? Y marcaban, porque era la sabiduría terrenal humana destructiva. Pero la sabiduría que viene de lo alto edifica, construye, levanta, cambia. Y es la sabiduría que hoy necesitamos. ¿Cómo se obtiene la sabiduría de Dios? Bueno, cuando aumenta nuestro amor por Dios, también se incrementa la sabiduría y la luz divina en nosotros. Hermano, cuando nosotros amamos a Dios verdaderamente y genuinamente, hermano, no queremos hacer nada, absolutamente nada que ofenda a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios, el respeto a Dios, la reverencia a Dios. Entonces, hermano, entre más nosotros busquemos al Señor y entre más vivamos de acuerdo a eso, más se va a incrementar esa sabiduría, porque esa sabiduría es como una luz que va alumbrando nuestro camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No hay sabiduría que esté por encima de la sabiduría de la palabra de Dios. Y el que camina en la sabiduría de la palabra de Dios camina en la luz. Y hay una lámpara que le está alumbrando para no tropezar. Allá en Proverbios capítulo 4, creo que es el verso 18, que dice, mas la senda del justo es como la luz de la aurora que va de aumento. La senda del justo que camina, y permítame parafrasearlo, mas la senda del sabio, del que vive de acuerdo a la palabra de Dios, le va a resplandecer la luz cada día más y más y más y más luz. Entre más caminemos nosotros en sabiduría, entre más nosotros amemos al Señor, entre más nosotros amemos la palabra del Señor, más luz, más resplandor, más gloria de Dios va a haber en nosotros y se va a manifestar a través de nosotros.
Necesitamos eso hoy en día, hermanos. Lo que es de Dios es luz. Dios es luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo, Sermón del Monte. Cuando Él termina de hablar de las bienaventuranzas, vosotros sois la sal del mundo, vosotros sois la luz del mundo. ¿Cómo somos luz del mundo? Cuando caminamos en la sabiduría de Dios. Porque el que camina en la sabiduría de Dios, como hemos estado mencionando, vive diferente. Su conducta es diferente. Su forma de hablar es diferente. Su forma de actuar es diferente. Su forma de hacer las cosas es diferente. Su forma de pensar es diferente. ¿Por qué? Porque le irradia la sabiduría de Dios. Se nota la sabiduría de Dios. Como muchos hijos recuerdan a sus padres que tal vez han fallecido por alguna frase sabia, como decía mi sabio padre. Como decía mi sabio padre, o como me decía mi sabio padre. Hermanos, la sabiduría de Dios la necesitamos en todo el contexto de nuestra vida. Aun cuando nadie nos ve. Aun cuando nadie nos ve, lo necesitamos. El que recibe luz, persevera en Dios. Recibe más luz y esa luz aumenta más hasta llegar a ese esplendor o resplandor perfecto. El capítulo 4 que les mencioné ahora aquí, de Proverbios capítulo 4, versos 5 al 9. Si usted ve la introducción arriba en el capítulo 4, dice beneficios de la sabiduría. Verso 5. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Y no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes. No la dejes, ojo a esto, no dejes la sabiduría. No abandones la sabiduría. No te levantes ni camines sin sabiduría. No la abandones la sabiduría. No la deseches la sabiduría. No la pongas a un lado la sabiduría. No la alejes de ti la sabiduría. Y ella te guardará. Wow. Y ella te guardará. Por eso el que no camina en sabiduría está listo, preparado para caer en cualquier momento. No con una cáscara de banano, como dicen algunos. No, hermano. Ámala. No dejes la sabiduría. No abandones la sabiduría. No deseches la sabiduría. No pongas la sabiduría a un lado. Y ella te guardará. Ámala. Y te conservará. Ámala y te conservará. No vas a perder. El que camina en sabiduría no tiene forma de perder. El que camina en sabiduría no tiene forma de tropezar. El que camina en sabiduría de lo alto no tiene forma de caerse. Verso 7. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Hermanos, hoy más que nunca necesitamos de esta sabiduría. Engrandécela y ella te engrandecerá. O sea, ponla en práctica, vívela y verás cómo vas a crecer, verás cómo vas a madurar, verás cómo vas a ir más allá de donde estás.
Hay gente que dice que a mí me va mal en todo. Es que yo no sé, no prospero, no, me siento como estancado, me siento como que retrocedo. Bueno, camina en sabiduría, engrandece la sabiduría, camina en sabiduría, vive la sabiduría y ella te engrandecerá, ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Abraza la sabiduría. Abrazarla es vivirla. Abrazarla es no salirse de ella, es no dejarla escapar. Verso 9. Adorno de gracia dará tu cabeza, como corona de hermosura. O sea, hermano, que cuando usted se tope con la gente, hay una corona que ven en usted, ven sabiduría. Ese es un hombre sabio, esta es una mujer sabia. El hombre y la mujer sabia, hermano, no viven de acuerdo a los principios de este mundo. El hombre y la mujer sabia viven de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Hay dos reinos, el reino de arriba y el reino de abajo. El hombre sabio vive de acuerdo a los principios del reino de arriba. El hombre insensato vive de acuerdo a los principios del reino de abajo. Vamos a ver si me acuerdo y si me corrigen si estoy equivocado. Capítulo 9, creo que es el verso 23 y 24 de Nehemías, perdón, de Jeremías. Ojo, no se alaba el sabio en su sabiduría, en la sabiduría humana, en la sabiduría terrenal, en la sabiduría de este mundo, en la sabiduría de este reino. No se alaba el sabio en esa sabiduría. No se alaba el fuerte en su fuerza. Estamos viviendo donde la gente se jacta de la sabiduría de este mundo. No se alaba el fuerte en su fuerza. Hoy el fuerte es el que gana. El fuerte es el que es admirado, el que es aplaudido. Ni tampoco se alaba el rico. ¿En qué? En su riqueza. Hermano, hoy en día las economías de los países están temblando. La pandemia vino a traer muchas cosas, hermano, donde muchos ricos hoy están trabajando en el primer trabajito que le aparezca ahí de camino. Tenían posiciones, tenían de todo, vivían ricamente bien. Pero hoy, ¿cómo están viviendo? La riqueza, la fuerza y la sabiduría humana no son garantía para triunfar en la vida, como se ha pensado. Los únicos que van a triunfar en la vida, los únicos que van a avanzar más allá de donde están, son todos y cada uno de aquellos que vivan de acuerdo a la sabiduría de Dios. Pero dice, ¿qué dice ahí Jeremías? Si alguno quiere alabarte, ¿alabes en qué? En conocerme. El que conoce a Dios conoce la sabiduría. El que conoce a Dios y entrega su corazón a Él tiene la sabiduría. Y vive diferente. Vive bendecido. No vive peleando. No vive enojándose. No vive quejándose. No vive cayéndose. No vive amargado. No vive resentido. No vive enfermo emocional, espiritual, mental y físicamente. Vive en una dimensión diferente. Porque actúa en la sabiduría de Dios. Y el que vive dentro de esos parámetros, hermano, aleluya, vive bien. La sabiduría de lo alto es lo único necesario para el hombre de hoy. Ya el hombre se dio cuenta que con su sabiduría humana no va a llegar a ningún lado. A pesar de que hoy se habla de la IA, o sea, de la inteligencia artificial. O a pesar de que hoy es increíble, hermano. Usted llega a un lugar y usted no entra a comprar nada. Y a usted le llega a su aparato
información de ese lugar. Usted dijo, usted nada más pasó al frente, usted se metió a ver, a vinear, como decimos nosotros, ¿verdad que sí? Y cuando usted se da cuenta, en su aparato le aparece información de eso. Usted está ahí en el Facebook y se queda viendo algo, al ratico, sí, señor Carlos, ¿en qué podemos servirle? ¿Cómo? ¿En qué pueden servirme? Ni siquiera me he contactado con ellos. Oye, hermano, estamos leídos por todos lados. Si usted no sabe, si hay gente, o sea, la tecnología, la inteligencia artificial, hermano, sabe todo lo suyo. Sabe dónde vive, sabe hasta sus pecados, lo sabe. Pero la inteligencia terrenal, por más artificial, por más inteligencia, por más Dios, por más Dios artificial que invente, Dios inteligencia artificial que invente, por más tecnología que pueda haber, hermano, déjeme decirle que la sabiduría de Dios, y lo voy a poner de esta forma como lo dice Pablo, la sabiduría del hombre es enloquecida por la sabiduría de Dios. Anótelo, por acaso. La sabiduría del hombre es enloquecida, es entontecida por la sabiduría de Dios. Por eso los hijos de Dios, nosotros como hijos de Dios, debemos de caminar dentro de este sistema de vida que es la sabiduría de lo alto. La sabiduría verdadera consiste en obediencia a Dios. La sabiduría, escuche bien, hermano, la sabiduría verdadera, la sabiduría que viene de lo alto, consiste en obediencia, y esta obediencia trae felicidad al corazón del Hijo de Dios, al corazón del cristiano. El cristiano que vive en obediencia a la palabra de Dios, que camina en la sabiduría, vive en obediencia a la palabra de Dios, es un cristiano feliz, bienaventurado. ¿Cuántas veces aparece? La bienaventuranza, 8 veces, dice. 8 veces aparece eso. En las bienaventuranzas. Bienaventurados los ricos. Amén. Los pobres. Bienaventurados los que se ríen. ¿Los que qué? Los que lloran. Ve, hermano, qué contraste. Usted ve a alguien, qué persona más feliz. Hermano, y esto lo he contado, lo voy a contar, no sé si será la última vez, pero ya lo he contado, tal vez alguno no lo ha oído. Llegó un hombre donde un psicólogo en un pueblo lejano. Este hombre que llegó donde el psicólogo lo vio y ya le cuenta sus situaciones, y le dice el psicólogo a este hombre: mira, aquí en el pueblo hay un circo increíble, y traen un payaso, que ese payaso hace reír a cualquiera, no importa el estado en cual esté, ese payaso hace reír a cualquiera. Y este hombre se quedó viendo al psicólogo y le dijo: señor psicólogo, yo soy el payaso del circo. La alegría que le podemos ver a alguien y puede externar a alguien no es la verdadera. Pero la que viene de Dios sí es verdadera. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los pobres. Bienaventurados los perseguidos. 8. Bienaventurados, bienaventurados, bienaventurados. Es un contraste con la vida que se vive normalmente, con la sabiduría de abajo. Es un contraste, la sabiduría de arriba con la sabiduría de abajo. Ya termino aquí. Tenía otras cosas que hablar del respecto. Una alma sin sabiduría y gracia verdadera es una alma que está muerta. Y eso me trae a la memoria aquel que dijo, ¿se acuerdan? Solo tú tienes palabras de vida eterna.
Solo tú tienes palabras de sabiduría. Solo tú tienes palabras que cambian, que transforman, que libertan, que sanan, que salva, que levanta, que da vista al ciego, que da habla al mudo, que da oído al sordo, que levanta al muerto. Solo tú tienes palabras. Oh, hermano, qué gloria. Solo tú tienes. Qué pobres e insensatos son los que vagan por el mundo con toda su riqueza y poder, pero mueren sin entendimiento, sin esperanza, sin Cristo y sin Dios. Pueden tener la fuerza, la riqueza y la sabiduría humana, pero son insensatos, pobres, desgraciados, si mueren sin Cristo, si mueren sin Dios. Este es el fin del hombre necio, del que edifica con el fundamento equivocado. Cuando entendemos que solo Cristo tiene palabras de vida eterna, nuestra senda será vencida, será una senda diferente. Nuestra senda será vencida será sencilla, ante nosotros, tomándonos y manteniéndonos firmes en la instrucción que el Señor nos ha dado, para no caminar y vivir una vida llena de tropiezos, llena de angustias, llena de sinsabores, llena de derrotas, sino todo lo contrario, como la senda del justo, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Amén. Hermano, que así sea la vida de cada uno de nosotros cuando vivimos y caminamos de acuerdo a la sabiduría que viene de lo alto. Amén. Le damos un aplauso al Señor.